Pues la normativa me va a explicar primero cómo poner estas medidas, ¿no? Recordad que estos números son la medida real del objeto, ¿vale? O sea que si esto aparece a una escala más pequeña, realmente si esto aquí tiene 4 centímetros, pues ahí debo poner la medida real, 14,57, ¿vale? Luego las cotas, si os fijáis, tienen esta flecha donde se pone encima el número, mientras que si va en vertical el número va girado 90 grados. Estas líneas auxiliares de cota que exceden un poco la flecha, como veis, unos 2 milímetros, ¿vale? Y acotamos siempre distancia entre centros, ¿vale? O sea, no se acota hasta el final de la figura si tiene aquí un arco, ¿vale? Bueno, esas son las normas principales. Por último, ponemos los ejes de simetría y si hay un arco circular, ponemos este otro eje horizontal. Ya sabéis que la simetría deja este trozo igual que este, ¿no? Vale, de forma inversa, ¿no? Entonces, ejes de simetría para las tres vistas y luego, por último, siempre las tres vistas son en proyección ortogonal, planta, alzado y perfil, según este orden. El perfil lo podemos poner aquí, eso ya lo veremos con calma, ¿vale? Entonces, vamos a las normas, aquí está la planta, el alzado y el perfil. La primera norma fundamental, lo que no se ve, lo que aparece oculto es con línea discontinua, ¿vale? Mientras que lo que es visible con línea continua, ¿no? Y lo mismo en la perspectiva. Si el objeto fuera muy complejo, podemos prescindir de las líneas discontinuas. Nadie se le va a ocurrir hacer un carburador con todas las líneas discontinuas, a lo mejor 200 líneas, ¿no? Entonces, para ese tipo de objetos se hacen cortes, ¿vale? Para ver el interior, cortes imaginarios. Bueno, aquí veis la línea de cota con el número siempre centrado encima y luego la línea auxiliar de cota que es esta que está aquí hasta la flecha, ¿vale? De los dos lados, ¿no? Luego hay una línea de referencia, por ejemplo, para indicar roscas, por poner un ejemplo, o otro tipo de notaciones. Pero bueno, esto lo utilizamos más en dibujo industrial, aquí no vamos a hacer roscas, o sea que no nos importa. Hay un tipo de corte que está hecho por planos paralelos, que quiere decir que estamos cortando la pieza por este plano y por este para ver que aquí hay un saliente prismático y aquí hay un hueco cilíndrico, ¿no? Gracias a esa forma podemos descubrir cómo es la pieza en el interior y yo ese plano lo puedo pasar por donde quiera, por donde me interese, ¿vale? Bueno, otra norma, aquí vemos una rotura con una línea hecha a mano alzada para indicar que en realidad he cortado una esquina de la pieza para ver el interior solo de ese trozo, ¿vale? También marcamos un eje de revolución del cilindro, que también es eje de simetría. Aquí vemos la forma de acotar una circunferencia, como veis, de esquina a esquina, con las flechas y el número siempre siguiendo la dirección de la flecha de cota, ¿no? Bueno, otra norma me dice que debo poner esta flecha para indicar arcos que son menores de 180 grados, como aquí, que es de 90 grados, ¿no? Fijaros que lleva la letra R porque no conecto una línea hasta el centro. Si pongo esta línea hasta el centro, entonces quitaría la letra R de radio, ¿vale? Bueno, fijaros también que la flecha señala hacia el centro, ¿de acuerdo? Y que la flecha está más o menos por la mitad del arco, no la puedo poner aquí, por ejemplo, ¿vale? Marco aquí también los dos ejes para un centro de una circunferencia. Esto es lo que se llama una vista auxiliar, lo marco con una flecha que quiere decir que estoy viendo la pieza bajo esta dirección y desde este punto de vista. Entonces, una vez que veo bajo ese punto de vista, desplazo y la giro a 90 grados esa vista, ¿vale? Y luego pongo la escala respecto al objeto natural, ¿vale? Al objeto real. Eso quiere decir que realmente esto es la mitad de la pieza, el tamaño real de esto. El tamaño de este objeto es la mitad del objeto original. Bueno, aquí vemos un detalle que se expresa de esta manera, un círculo para indicar que voy a ampliarlo y entonces ya pongo la escala de ampliación, no respecto a esta vista, sino respecto al objeto original. Vemos también un corte, un semicorte, ¿vale? Corte de cuadrante que me deja ver el interior de la pieza en la mitad y en la otra mitad pues puedo ver la parte externa de la pieza, ¿vale? Aquí vemos, cuando algo es muy largo, utilizamos este artificio, ¿no? ¿Qué significa? Si vais a dibujar una farola, pues no vais a dibujar el palo entero si es igual, ¿no? Entonces, esa barra, ese palo central que soporta pues, la bombilla y la farola, todo entero, pues no se pone desde aquí el principio y el final. Eso valdría para objetos que pierden la curvatura de forma homogénea, o bien son cónicos, o bien son, como en este caso, cilíndricos, ¿no?
Bueno, pues esto es una rotura para expresar eso, que el objeto siendo largo, pues así puedo hacer en detalle estas zonas y ponerlas en grande, porque si esto tuviera varios metros, no podría representar esto en detalle, tendría que hacer esto, esta ampliación por partes, ¿no? Bueno, pues eso para eso valdría una rotura. Bueno, aquí vemos lo que se llama el eje de simetría, tal y como se marca. Fijaros que es un segmento mayor y otro de menor tamaño. No un punto, sino ligeramente mayor que un punto, ¿no? Bueno, aquí vemos las vistas con las ocultas discontinuas, ¿no? Y aquí vemos la pieza en una perspectiva y en otra. Los ejes para los arcos que son de un cuadrante, pues como veis llevan solo hasta este punto y no continuamos como si fuera la circunferencia completa. Bueno, la forma de indicar el radio, que ya vimos antes. La forma de indicar el corte de cuadrante, dejando ver la mitad de la pieza de este lado por fuera y la otra mitad en el interior, ¿no? Y luego las simetrías, ¿no? La pieza es simétrica respecto a este eje y a este, y también para las circunferencias, ¿vale? Bueno, aquí vemos otra vez otro eje de simetría. Aquí vemos pues una forma de acotar estas medidas en distribución pentagonal, y que bueno, está acotado entre, como veis aquí, los ejes están inclinados para indicar el ángulo, ¿vale? También se indica aquí el corte con giro, que significa, a ver, el corte con giro significa que yo corto por aquí y lo giro hasta que esté alineado con esto, ¿vale? Entonces fijaros que aparece aquí este detalle, y este detalle que corto por aquí es este trozo, ¿vale? O sea que puedo hacer ese giro de manera que me coincidan los dos, ¿vale? Bueno, primer principio de cosa mal hecha. No se pueden cortar líneas de cota, ni se puede utilizar el objeto como línea auxiliar de cota. Fijaros que la línea auxiliar debe salir fuera, ¿no? Y aquí también pasa lo mismo. Bueno, segunda cosa mal, cuando algo es inclinado, pues no venimos a acotarlo así, sino que debe ser la cota en paralelo a esa línea. Bueno, esto tendríamos que sacar la cota fuera, ya que no hay línea auxiliar de cota, ¿no? Bueno, esto no prolongamos aquí estas líneas y también estaría mal, ¿vale? Hay que alargar eso 2 milímetros, ¿vale? Bueno, aquí tenemos las vistas, tenemos la proyección en perspectiva y veis la distribución de los números encima de las cotas y que las cotas que son verticales tal y como aparece. Y también la línea discontinua no visible bajo este punto de vista. De una vista a otra la obtenemos mediante una traslación del objeto y un giro de 90 grados. Bueno, aquí tenemos este fallo. Fijaros que siempre se debe acotar desde el centro hasta el final. No podemos, como está aquí, acotar desde una esquina de la circunferencia sobre ese eje horizontal. O sea que son los centros los puntos sobre los que van la línea auxiliar de cota. Fijaros que también la línea discontinua se convierte en continua para pasar a ser línea de cota. Bueno, aquí tenemos una vista nueva del objeto, ¿no? Una vista que se llama auxiliar y nos deja ver una forma en verdadera magnitud y forma. Vemos que es una circunferencia de esa pieza de un cilindro gracias a esta nueva vista, ¿vale? Bueno, pues debemos indicar la escala, la dirección, el sentido y el objeto que vamos a proyectar según una vista auxiliar. Hay otro artificio que se llama cambio de plano, que es lo mismo, pero utilizando la línea de tierra y respetando distancias, que ya veremos, ¿no? Bueno, fijaros aquí las cotas alineadas, la primera va a 8 milímetros y las siguientes vamos subiendo 5 milímetros, ¿vale? No puede ser de forma desordenada, o sea que esta sería una buena forma de hacerlo. Bueno, aquí tenemos también la cota con esta línea auxiliar de cota que excede esos 2 milímetros y el número aquí en vertical para girar la lámina 90 grados y leerlo de esa manera. Bueno, la distancia entre centros, como veis aquí, son los ejes que se transforman en línea auxiliar de cota para poner la cota. No podemos poner la cota encima de los ejes, ¿vale? Tampoco podemos utilizar una cota para acotar dos vistas distintas. O es del alzado o es de la planta, ¿vale? Bueno, esta sería una buena forma de acotar, poniendo aquí dos iguales y la medida total, ¿no?
Vale. Esto ya, aunque bueno, se viene haciendo, no estaría tan mal, pero bueno, está mejor hacerlo así. Vale. Hay algunas normas que a veces se han ido cambiando y que bueno, otras están obsoletas, pero bueno, por regla general aquí tenemos todas las que están vigentes, ¿no? Aquí vemos estos ejes para representar estos ángulos a 120. Aquí vemos la línea de cota. Esto es lo que se llama cota perdida. Como aquí representamos la parte exterior y no vemos el interior de la pieza, pues aquí representamos solo la mitad de la cota, ¿vale? No hace falta terminar la cota de este lado. Bueno, pues sería un corte de cuadrante para este caso, ¿vale? Cuando representamos solo la mitad cortada. Esto es para indicar que esta es una forma cuadrada, ¿vale? Ponemos el símbolo de cuadrado. Esto no se puede coger esto como línea auxiliar de cota, ni esto puede estar sobre la pieza, hay que sacarla fuera. Bueno, aquí vemos las vistas con las líneas ocultas y la perspectiva. Bueno, no se pueden acotar líneas discontinuas, o sea que habría que hacer un corte para ver el interior y ver qué pasa ahí dentro con esto. Lógicamente no tenemos otra vista, no sabemos bien cómo es la pieza, pero una línea discontinua nunca puede llevar una cota, ¿vale? Para eso existen los cortes, que son cortes imaginarios, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra norma y es que cuando esto tiene un ángulo excedente de 90 o próximo a 90 o por debajo, pues entonces la línea auxiliar de cota, como casi coincide con la del dibujo, pues se tuerce, en este caso excepcional, ¿vale? Líneas de cota no se pueden cortar y hay que sacarlas fuera, o sea, hay que sacar por aquí la línea auxiliar. Pueden estar alineadas o pueden estar, en este caso están alineadas, o pueden estar consecutivas, ¿no? Escalonadas. Aquí vemos un corte donde realmente ahora sí que podemos acotar gracias a que hemos hecho esa rotura. Es una especie de corte parcial con una esquina, con un borde irregular. Un borde, este perímetro, como veis, está hecho a mano alzada. Y por último, el rayado siempre a 45 grados, quiere decir que esto ha sido cortado de forma imaginaria, ¿vale? O sea que cuando intercepto con un plano de corte un trozo de la pieza, pues debe llevar esas líneas equidistantes, finas y a 45 grados, ¿vale? Bueno, aquí vemos las vistas, vemos también los centros, vemos los ejes y los ejes de simetría y las líneas discontinuas que nos dicen cómo es la pieza, ¿no? Aquí vemos otra vez acotación ordenada, la parte de abajo para acotar lo de abajo y las de arriba para lo de arriba. Si lo hacemos así, aparte de ser caótico, hay líneas que son comunes a dos cotas distintas. Eso no puede ser una arriba, otra abajo, esto está todo mal, ¿no? Formas de acotar circunferencias, como veis, así. Esto estaría muy mal porque coincide con un eje, la flecha hay que ponerla así, tampoco se puede. Esto es un fallo pequeño, que aparezca aquí el símbolo de diámetro, ya que esto pasa por el centro, ¿no? O sea que habría que hacerlo así, porque pasa por el centro. Si quiero que no pase por el centro, pues pongo una sola flecha y pongo el símbolo de diámetro, ¿vale? No puedo acotar esto como si fuera un radio, esto es un diámetro, o va toda entera, como aquí, ¿vale? O va como aquí, ¿vale? Esto puede ser algo lioso, pero bueno, fijaros, con hacerlo siempre de la misma manera ya está. O lo hacéis así, o lo hacéis así, ¿vale? De acuerdo, también se puede hacer así. Bueno, fijaros que está más ordenado y aparte de ello dejarlo de los 8 milímetros, todas alineadas, que hacerlo así, escalonado no se pone, a no ser que sea pues incrementando las medidas. Esto y luego esto más esto, iría otra más grande aquí, etcétera. Bueno. Esto es para indicar que esta forma es plana, o sea, esto ya sé que no es un cilindro porque esas dos diagonales de ese rectángulo me dice que eso es un prisma o una cara plana de otro objeto, ¿vale? Y se llama así, Cruz de San Andrés. Bueno, fijaros aquí que el número corta. Si hubiera que pasar un número por encima de un objeto, pues siempre el número tiene preferencia, interrumpimos el objeto. Pero aparte de ello, esto habría que sacarlo fuera, o sea que esto está mal ya de antemano, ¿no? Pero vamos, que los números y las flechas tienen preferencia incluso sobre el dibujo, ¿vale? Aquí vemos la forma de acotar. Si no ponemos aquí el símbolo de diámetro y lo ponemos aquí, estamos obligados a poner este que es el símbolo de diámetro, ¿vale? En este caso no lo ponemos porque esto es un diámetro que va de extremo a extremo. Entonces ya no se pone el símbolo, ¿vale? Cuando acotamos un ángulo no debemos coger dos líneas del objeto, sino que cogemos una línea prolongada
y otra línea. La prolongación de una y la otra sí que puede marcar el ángulo entre esas dos líneas. O sea que no cogemos las dos del objeto, ¿vale? También convendría poner el ángulo menor. Siempre el ángulo entre dos rectas, ya sabéis, en geometría es el menor, igual que la distancia es la menor. Si queréis ir a Pontevedra, no vais por Pekín. O sea, se dice la distancia es 100 kilómetros, por ejemplo, es la menor, ¿no? Pero bueno, todo depende de la regla con que se mida. Para una hormiga a lo mejor son miles de kilómetros, porque va a hacer todo el trayecto de todas las piedras que se encuentra por el camino, ¿no? Eso es una teoría del estudio de fractales, pero bueno. Bueno, pues quedamos en eso. Ángulo entre dos líneas, el menor. Distancia entre dos puntos, o dos rectas, o dos planos, o recta y plano, lo que sea, siempre el menor también. Bueno, aquí vemos un corte, lo indicamos con esto, pero como pasa por el eje, no se pone, ¿vale? O sea, cuando el corte, si este corte lo hubiera hecho por otro lado, porque aquí hay un detalle, un hueco, lo que sea, sí que pongo este símbolo, que es para indicar que hay un plano de corte. Y el plano de corte me dice que quito este trozo y ahí muestro lo que veo detrás, ¿vale? Detrás de ese plano de corte. Y esto es para indicar una rosca, ¿no? Que parece cónica, ¿no? Bueno, aquí vemos que ya no se marca esa línea, ¿no? Porque pasa por el eje de simetría o el eje central, ¿no? Si no pasara por ahí, habría que indicarla. Bueno, y aquí vemos un último ejemplo donde ya se ven muchas líneas de cota, los ejes de simetría, los centros, distancias entre centros para acotar, ángulos, ¿no? Y bueno, cómo se acotan esas circunferencias. Aquí habíamos dicho que no poníamos esto. Bueno, hoy ya casi está en desuso esto, o sea que esto ya casi estaría permitido, poner el símbolo de diámetro cuando pongo aquí todo esto, ¿no? Cuando pongo todo el diámetro, ¿vale? Bueno, pues estas serían las normas principales. Otro día vemos las normas sobre secciones, cortes, roturas. Con esto ya podemos empezar a dibujar, ¿no?